Estimados alumnos, reciban un cordial saludo, esperando que todos se encuentren bastante bien y pues iniciando esta tercera semana de la tercera unidad en el curso de Fisiología 2 y vamos a hablar sobre glándulas suprarrenales, hormonas córticos suprarrenales. Eh, He tratado de hacer esta clase lo más simple posible, lo más resumido posible. No será una clase larga y solo describir algunas situaciones con respecto a las glándulas suprarrenales y por consiguiente las hormonas que se segregan. Bueno, pues veamos unas consideraciones anatómicas que debemos de tomar en cuenta. Bueno, hablemos un poquito sobre anatomía. La glándula suprarrenal, de supra sobre renes riñones, es un órgano de forma piramidal y color amarillo que está unido firmemente al polo superior de cada riñón por una cápsula fibrosa bastante densa. Es aquí donde nosotros podemos encontrar la glándula suprarrenal. La glándula suprarrenal de cada lado se aloja entre el riñón, el diafragma y las arterias y venas principales que discurren en la pared dorsal de la cavidad abdominopélvica. Estas glándulas son órganos retroperitoneales, es decir, que se encuentran por detrás del revestimiento peritoneal. Como las demás glándulas endocrinas, las glándulas suprarrenales están muy vascularizadas. Eh, Cada glándula suprarrenal recibe sangre por ramas de la arteria renal, la arteria frénica inferior y una rama directa de la aorta, que es la arteria suprarrenal media. La sangre abandona las glándulas suprarrenales a través de las venas suprarrenales. Una glándula suprarrenal típica pesa aproximadamente 7.5 gramos aproximadamente. Generalmente es más pesada en los varones que en las mujeres, pero el tamaño puede variar considerablemente en función de las demandas secretorias. Desde un punto de vista estructural y funcional, la glándula suprarrenal puede dividirse en dos regiones, la corteza y la médula. La corteza y la médula. Ahora, hablemos un poquito sobre lo que es la corteza de la glándula suprarrenal. Eh, Aquí estoy yo ilustrando específicamente lo que es la médula y lo que es la corteza. Aquí también nosotros tenemos un corte segmentado, la cápsula, que es el tejido fibroso que va a adherirlo al riñón, y la médula, que está hasta abajo, y las tres partes en las que se va a dividir la corteza. Corteza de la glándula suprarrenal. Esta debe de su color amarillento a los lípidos que almacena, esto especialmente colesterol y diferentes ácidos grasos. La corteza produce más de 2 docenas de hormonas esteroides diferentes conocidas en conjunto como hormonas corticosuprarrenales o simplemente corticosteroides, que es el término que más se utiliza. Estas hormonas son vitales. Si se destruye o se extirpan las glándulas suprarrenales, hay que administrar corticosteroides a la persona si en un dado caso esto no lo hacemos, definitivamente la persona no podrá sobrevivir. Y los corticosteroides ejercen sus efectos sobre diferentes reacciones metabólicas, determinando qué genes se transcriben en las células diana y a qué ritmo se transcriben. Por debajo de la cápsula se distinguen en la corteza tres regiones o tres zonas. La primera va a ser la zona glomerulosa externa, la segunda va a ser la zona fasciculada media y la tercera va a ser la zona reticular interna. ¿Qué podemos hablar nosotros sobre la zona glomerulosa? Solo antes de pasar a la anterior, esto es lo que nosotros tenemos. Este es exactamente el mismo corte que tenemos acá, solo que visto desde arriba, por decirlo de alguna forma. Tenemos la médula, importante, y la corteza que se va a componer de estos tres tejidos. Y nos va a especificar la localización de cada una de ellos. La zona glomerular, la zona fascicular y la zona reticular, que las vamos a estar viendo más adelante. Bueno, ¿qué podemos nosotros hablar de la zona glomerulosa? Bueno, pues es la zona cortical más externa y representa aproximadamente el 15% del volumen total o del volumen cortical. Esta zona se extiende desde la cápsula hasta los cordones que irradian de la zona fasciculada subyacente. Un glomérulo es una bola o un nudo de pequeño tamaño en el que las células endocrinas forman grupos muy
densos. La zona glomerulosa produce mineralocorticoides, hormonas esteroides que regulan la composición electrolítica de los líquidos corporales, y esa va a ser su función principal. Composición, regulación de la composición hidroelectrolítica de los líquidos corporales. El principal mineralocorticoide que nosotros podemos el principal mineralocorticoide que nosotros podemos mencionar es la aldosterona, que actúa sobre las células renales y que regula la composición iónica de la orina. Esta hormona induce la retención de iones de sodio y agua y reduce de ese modo las pérdidas de líquido por la orina. La aldosterona reduce además las pérdidas de sodio y agua a través de las glándulas sudoríparas y salivales y del tubo digestivo. Esto en amplia complicidad con lo que es el hipotálamo como un ente regulador de temperatura, y aquí se complementan las funciones de ambos. Por otra parte, favorece la eliminación de iones de potasio por la orina y otras vías. La zona glomerulosa se secreta aldosterona cuando descienden las concentraciones sanguíneas de sodio y aumenta las concentraciones sanguíneas de potasio, o entra en contacto con la hormona angiotensina 2, que es una de las reguladoras de la presión arterial. Bueno, veamos qué tenemos en la zona fasciculada. Comienza en el borde interno de la zona glomerulosa y se extiende hasta la médula. Representa aproximadamente el 87% del volumen cortical. Sus células son más grandes, contienen más lípidos que los de la zona glomerulosa y tienen un citoplasma pálido y de aspecto espumoso debido a gotitas de lípidos que contienen. Las células de la zona fasciculada forman cordones que irradian como los rayos solares desde la zona reticular, y estos cordones contiguos están separados por vasos aplanados con paredes fenestradas. La hormona adenocorticotrópica liberada en el lóbulo anterior de la hipófisis estimula la síntesis de esteroides de la zona fasciculada. Bueno, esta zona produce hormonas esteroides conocidas en conjunto como glucocorticoides, debido a sus efectos sobre el metabolismo de la glucosa. Los principales glucocorticosteroides secretados por la corteza suprarrenal son el cortisol, también denominado hidrocortisona, y la corticosterona. El hígado convierte una parte del cortisol circulante en cortisona, otro glucocorticoide activo. Estas hormonas aceleran la síntesis de glucosa y la formación de glucógeno, especialmente en el hígado. Muy importante para la regulación de lo que es la glucólisis, la gluconeogénesis, glucólisis, glucogenólisis, gluconeogénesis, que son la transformación o el almacenamiento de los hidratos de carbono. La zona reticular. Esta forma una franja estrecha entre la zona fasciculada y el límite externo de la médula suprarrenal. Las células de esta zona son mucho más pequeñas que las de la médula. De ello resulta relativamente fácil distinguir el límite entre ambas, esto por supuesto visto al microscopio. En total, la zona reticular representa solo el 7% del volumen celular total de la corteza. Las células endócrinas de la célula reticular forman una red ramificada y plegada con una extensa vascularización capilar. Normalmente la zona reticular secreta pequeñas cantidades de hormonas sexuales denominadas andrógenos. Los andrógenos suprarrenales estimulan el desarrollo del vello púbico en los chicos y las chicas en la pubertad, aunque no tiene mucha importancia en varones adultos, cuyos testículos producen andrógenos en cantidades relativamente grandes. En las mujeres adultas, los andrógenos suprarrenales incrementan la masa muscular, estimulan la formación de células sanguíneas y mantienen el libido. Estos son algunos datos bastante importantes sobre lo que es la zona reticular, y pues aquí estamos voy a intentar ampliar la zona
Ahí estamos. Si nosotros miramos detenidamente esto, pues nos está demostrando básicamente lo que es la configuración de las glándulas suprarrenales. Tenemos la zona glomerular, la zona fasciculada y la zona reticular. Todo lo que es la zona glomerular, ya sabemos que esto va a producir mineralocorticoides, de los cuales el principal va a ser la aldosterona. La zona fasciculada, que es mucho más pequeña, va a ser mucho más grande, va a producir específicamente lo que nosotros conocemos, los glucocorticoides, y el principal va a ser el cortisol. Después tenemos la zona reticular, que por lo general van a ser productores de anabólicos y hormonas sexuales, y básicamente esto va a ser lo que conocemos como andrógenos. Ahora, en la producción entre sexos llama mucho la atención lo que nos dice la teoría. Los andrógenos en los hombres se producen en grandes cantidades en lo que son las gónadas o en los testículos, y por lo tanto la producción de andrógenos en esta parte del cuerpo tiende a ser insignificante en comparación con los andrógenos producidos en los testículos. No así en la mujer, que será la única fuente de andrógenos que podría ser, a menos de que la mujer se inyecte hormonas masculinas de forma artificial. Y tiene marcadas funciones en la mujer, como por ejemplo el mantenimiento del libido. Y estas son las tres zonas que van a mantener, o estas son las tres zonas en las que se compone lo que conocemos como corteza, y las hormonas que van a estar íntimamente, o las principales que están íntimamente ligadas a esta. Solo para acotar, esta zona glomerular, a la secreción de mineralocorticoides y la aldosterona, también tenemos alguna situación acá, como la angiotensina 2 y la hipercalemia, que ya lo habíamos comentado. Y esto, angiotensina 2 y la hipercalemia, va a estimular la segregación de aldosterona, que va a permitir la pérdida de potasio para regular ese control, y la angiotensina 2 va a estimular también la presencia de aldosterona para la regulación de la presión arterial. Y de ahí tenemos el cortisol y los anabólicos y hormonas sexuales. Bueno, continuemos. Ahora llegamos a lo que es la médula de la glándula suprarrenal. Básicamente serán estas 4 secciones en las que se dividirá la glándula suprarrenal. Y el límite entre la corteza y la médula de la glándula suprarrenal no forma una línea recta. Eso es bastante importante. Es una línea bastante irregular. Y el tejido conjuntivo de sostén y los vasos sanguíneos están muy interconectados. Alta vascularización. La médula tiene un color rojo o pardo rojizo, debido en parte a los numerosos vasos sanguíneos de esta zona, que nosotros lo podemos ver ilustrado acá. Las células cromafines o feocromocitos son unas células grandes y redondeadas de la médula que se parecen a las neuronas de los ganglios simpáticos. Estas células están inervadas por fibras simpáticas preganglionares, y la activación simpática a través de los nervios esplánicos pone en marcha la actividad secretoria de estas neuronas ganglionares modificadas. Por lo general contiene 2 grupos de células endocrinas. Uno de ellos secretará adrenalina, que también la conoceremos como epinefrina, y el otro será la noradrenalina, o que también conocemos como norepinefrina. Y la médula secreta aproximadamente 3 veces más adrenalina que noradrenalina. Su secreción activa de consumo energético celular y moviliza las reservas de energía. Este efecto combinado potencia la fuerza y la resistencia muscular. Los cambios metabólicos que comienzan tras la liberación de las catecolaminas alcanzan su máximo nivel 30 segundos después de la estimulación suprarrenal y persiste durante varios minutos. Debido a ello, podemos nosotros decir que los efectos producidos por la estimulación de la médula suprarrenal son mucho más duraderos que los otros signos de la activación simpática. Muy importante.
Entonces, muy importante lo que es la secreción de lo que nosotros conocemos como la médula de la glándula suprarrenal, especialmente por las catecolaminas. Ya lo habíamos dicho, la adrenalina y noradrenalina, y que estas van a estimular o tienen como fin o como células diana la mayoría de las células que están en el cuerpo. Solo a modo de resumen, si se dan cuenta, esta clase no será muy larga. Nosotros tenemos la corteza suprarrenal, tenemos la zona glomerulosa, la zona fasciculada y la zona reticular, y esta segregará mineralocorticoides o aldosterona, la zona fasciculada segregará glucocorticoides y la zona reticular estará a cargo de lo que son los andrógenos. Bueno, este cuadro es muy importante y se encuentra bastante resumido. Lo tenemos por corteza y por médula. Veamos la zona glomerulosa. Ya habíamos mencionado hormonas mineralocorticoides, fundamentalmente aldosterona. El órgano diana o el órgano objetivo será lo que son los riñones, y los efectos incrementan la reabsorción renal de iones de sodio y agua, especialmente en presencia de hormona antidiurética, y acelera la excreción urinaria de iones de potasio. Era lo que ya habíamos visto. Cuando se encuentra una concentración alta de potasio, pues se activará la aldosterona, como está ilustrado acá. A través de la hipercalemia inducirá la secreción de aldosterona y esto permitirá la pérdida de potasio. Esto en el caso de que exista una hipercalemia, y en el caso de que exista angiotensina 2, esta servirá para una retroalimentación y poder regular lo que es la presión arterial. Después tenemos la zona fasciculada, que está constituida por los glucocorticosteroides, especialmente el cortisol o la hidrocortisona, la corticosterona. El cortisol se convierte en cortisona y es liberado por el hígado. El objetivo será la mayoría de las células. Estos liberan aminoácidos de los músculos estriados, lípidos del tejido adiposo y estimulan la formación de glucógeno y glucosa hepáticos. Estimulan el uso periférico de lípidos, conservación de glucosa y tiene efectos antiinflamatorios. Es por eso que esto es importante hacer acotar. Cuando nosotros tenemos un proceso infeccioso, tal vez en algún momento ustedes habrán escuchado que se utilizan fármacos esteroides. Pues básicamente este será el principio activo, obviamente de forma artificial, que se utilizará. En algunas ocasiones se inyectan algunos esteroides para reforzar esto. Ojo, si nosotros miramos, vamos a ver, miramos esto, estamos viendo de que aquí nos está hablando de una estimulación de liberación, estamos hablando de retroalimentación. Si nosotros excedemos ese umbral, podemos cortar este sistema de retroalimentación. Eso es muy importante tomar en cuenta. Esta es una de las cuestiones de la terapéutica que hay que tomar en cuenta a la hora de indicar esteroides. Muy importante. Y luego tenemos la zona reticular, la secreción de andrógenos y funciones desconocidas en condiciones normales. ¿Por qué? Ya habíamos hablado que esto en varones es insignificante ante la producción de andrógenos por los testículos, y en la mujer pues tendrá algunos efectos sobre el líbido. Bueno, miremos la médula. Tenemos adrenalina y noradrenalina, y la mayoría de las células serán precisamente objetivo de estas hormonas. ¿Qué efectos van a tener? Incrementa la actividad cardíaca, la presión arterial, la degradación de glucógeno y la glucemia, liberación de lípidos por el tejido adiposo. Ahora, cuando nosotros estamos hablando de la actividad cardíaca y la presión arterial, estos medicamentos también nosotros podemos utilizarlo de forma, o se sintetizaron de forma artificial, para poder estimular en algún momento
a aquellos pacientes que se encuentran en una unidad de cuidados intensivos, en una unidad de cuidados intermedios o en un área de shock y que esté altamente comprometida la presión arterial, ya sea cual sea la causa, ya sea por déficit de volumen, ya sea por disminución de la resistencia vascular periférica, ya sea por daños en lo que es el gasto cardíaco o la fuerza con la que el ventrículo izquierdo expulsa la sangre, eso es el gasto cardíaco. Sea cual sea la causa, esto va a provocar la manutención de la presión arterial hasta que el sistema normal se restablezca. ¿Qué mineralocorticoides vamos a encontrar? Tenemos la aldosterona, que es muy potente, supone casi el 90% de toda la actividad mineralocorticoide. También tenemos desoxicorticosterona, que es un tercio de la potencia de la aldosterona, aunque se secreta en cantidades mínimas. Tenemos también la corticosterona, que tiene una ligera actividad mineralocorticoide. Tenemos el 9-alfa-fluorocortisol, que es sintético, algo más potente que la aldosterona. Tenemos el cortisol, que tiene actividad mineralocorticoide mínima, pero se secreta en grandes cantidades, y la cortisona, una actividad mineralocorticoide mínima. Dentro de los glucocorticoides, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos el cortisol, muy potente, es el responsable de casi el 95% de toda la actividad glucocorticoide. Tenemos la corticosterona, que proporciona el 4% de la actividad glucocorticoide total. Ya habíamos hablado de corticosterona, cortisona, casi tan potente como el cortisol, prednisona, sintética, 4 veces más potente que el cortisol, metilprednisona, sintética, 5 veces más potente que el cortisol, y dexametasona, sintética, 30 veces más potente que el cortisol. De estas sintéticas que nosotros tenemos acá, por lo general utilizaremos la prednisona, la metilprednisona y la dexametasona, siendo el objetivo o siendo uno de los fármacos más utilizados la dexametasona, a nivel sintético, por supuesto. Muy importante su uso como terapia antiinflamatoria, muy importante. Bueno, realmente esta clase no era bastante larga, toca los puntos neurálgicos, los puntos más importantes en la producción de hormonas suprarrenales. Por favor, cualquier duda, comentario o sugerencia, por favor realizarlas en el cajón de YouTube. Esto no está disponible en la plataforma, si tienen que ingresar a YouTube, o lo pueden hacer a través de WhatsApp, que también pues he contestado muchas dudas por ahí. Cualquier otra situación, pues pueden comentarla con confianza y será un gusto siempre platicar con ustedes. Les deseo muchas gracias por haber atendido la invitación a ver este video correspondiente a la clase de la tercera semana y siempre es un gusto. Les deseo el mejor de los días.